día me compartía una persona, es que me entran unos pensamientos que a veces digo, tranquila, o sea, a veces los pensamientos muchos no son nuestros. Hablabas antes de los medios de comunicación. Desgraciadamente, una de las cosas que tuve que hacer en un momento dado es la desconexión absoluta de todo lo externo en términos de prensa, en términos de... Eso me dio paz, me dio tranquilidad, me dio mucha ecuanimidad, porque bien, verdad que a veces me dicen, es que tú no sabes ni lo que pasa en el mundo. Es verdad, lo reconozco, muchas veces no sé nada de lo que... Pero eso me permite que la calidad muchas veces de los pensamientos o los flujos de pensamientos no sean tan agresivos y tan incesantes como los que tenía antaño. Entrevistas cuánticas. Sandy. Considero que la evolución social comienza en el conocimiento de lo que somos. Descubre información útil y alternativa, un poder infinito que nunca nos contaron. Despierta, sal del artificio y decide tu vida. Periodismo cuántico con Estefanía Ríos González en www.periodismocuántico.com. ¿Te suscribes al canal? Muy buenos días, Sergio. Gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí con nosotros en Periodismo Cuántico, para que luego digan que los domingos son aburridos. Querida Estefanía, muchísimas gracias por la invitación. Es un lujazo poder volver a compartir contigo nuevamente y darte, por supuesto, felicitarte por emprender ese viaje de poder acercar y expandir la conciencia y esa labor que es tan importante, ¿verdad? Llegar a las personas y difundir el compartir que uno va sintiendo a lo largo del sendero, mejor dicho, ¿no? Pues de eso, gracias a ti, de eso se trata, Sergio, precisamente de compartir. Por eso, si me lo permites, espero que no te lo tomes a mal, pero voy a huir de cualquier tipo de presentación, de descripción, porque creo que al final lo que hace es limitar a la persona. Para mí eres mucho más grande que cualquier cosa que pueda decir, sobre todo por lo que yo siento cuando te escucho y por lo que me transforman tus palabras, ¿no? Entonces me gustaría que cada persona que pueda llegar a este vídeo lo viva como un momento nuevo, que en realidad es lo que es, y que esa información vaya navegando a cualquier lugar de su conciencia, de su corazón o de su mente, ¿no? Que precisamente son estos términos que vamos a manejar. Una de las cosas que sí que creo que te definen, entre muchas otras, es la sabiduría o el ahondar en el conocimiento de los grandes pensadores, de las grandes voces, especialmente de Oriente. Creo que es así, si no me corriges, ¿eh? La primera pregunta, Sergio, que me gustaría transmitirte es ¿qué nos aporta el conocimiento, el pensamiento de Oriente en contraposición o versus a la psicología de Occidente, a pesar de, efectivamente, pues miles de años de antigüedad, ¿no? Y miles de años de ventaja? Sí, mira, es curioso, Estefanía, porque hay un filósofo alemán que supongo que lo habrás podido a lo mejor leer y seguro que muchos de tus oyentes, que es Karl Jaspers. Él habló de la era axial, de la famosa era axial, que hablaba de que había un compendio de una determinada, él hablaba entre el año 800 a.C. y el 200, bueno, en fin. Y ahí aparecieron todos los grandes pensadores, los grandes maestros, hablamos de todas las corrientes espirituales. Por supuesto, luego llegó el cristianismo, pero ahí está metido el confucianismo, el budismo, jainismo, etcétera, ¿no? Y es curioso porque ahí, en ese momento donde aparecen también las escuelas de misterio, aparece también pues las escuelas helénicas, etcétera, ahí hay un cambio de pensamiento muy grande, ¿no? Es decir, ahí empezamos a darnos cuenta y a mirar hacia adentro. Es el autoconocimiento, es decir, el conócete a ti mismo, en definitiva, ¿no? Eso tiene mucho que ver, sobre todo, en relación al pensamiento de lo que me estás preguntando, ¿no? Es decir, si te pudiera definir en una sola palabra qué diferencia, evidente y clara entre Oriente y Occidente, es la construcción de la vida, de la existencia en Occidente está muy marcada de fuera hacia adentro. Es decir, construimos nuestra realidad en relación a todo lo que tiene que ver hacia afuera, es decir, pues elementos sobre todo materiales, también humanos, pero sobre todo materiales, y a partir de ahí entendemos que nuestra realidad externa e interna, pues se construye desde ahí, desde ese punto de anclaje, ¿verdad? En Oriente todo lo contrario. En Oriente, quizás porque los recursos a lo mejor son diferentes, quizás sobre todo por una forma de pensamiento que tiene mucho, sobre todo muy diferente, una posición de vida pues muy hacia adentro, pues conduce a determinar que por supuesto que su realidad tanto interna y externa va al revés, sino que va de dentro hacia afuera.
Por eso en Occidente nos cuesta tanto la transformación, porque la transformación tiene que venir de dentro hacia afuera. En cambio, somos muy propensos más al cambio. El cambio es todo lo contrario, va de dentro hacia, o sea, de fuera hacia adentro. Entonces, yo creo que esa es la principal mirada, es decir, la mirada de Occidente va de fuera hacia adentro y la mirada de Oriente está muy marcada de dentro hacia afuera. Pues yo creo que lo has sintetizado súper bien y que has puesto el pistoletazo de salida en un punto perfecto, porque es ese punto de anclaje a partir del cual uno puede empezar a transformarse. ¿Es la mente la puerta de entrada hacia el interior? Sí, la mente es una gran herramienta, Estefanía. La mente no la podemos vilipendiar. De hecho, la mente es el mecanismo principal y necesario para que lo que somos de verdad, el espíritu, la consciencia, nuestra alma, pueda experimentar la materia. Es decir, si la alma, esto en el mundo del yoga, del que pues la verdad que pues sigo con fervor y creo que es una ciencia donde se puede aprender muchísimo, lejos de todas las asanas y todo lo que importamos otra vez de Occidente. Ahí está otra vez nuevamente la diferencia. Importamos placer, importamos bienestar, importamos to feel good, ¿no? Y nada tiene que ver. El yoga nos habla de que precisamente la mente, cuando está puesta a nuestro servicio, cuando la mente conseguimos poco a poco ponerle un poco de sosiego y un poco de calma, la mente es muy poderosa y precisamente es el instrumento que necesita la consciencia para experienciar la materia. Bien es claro, ¿no? Lo que sí que tenemos que tener presente que la mente, como te he dicho antes, es la herramienta necesaria, pero debe estar a nuestro servicio y debemos tener una mente clara, una mente mínimamente lúcida para poder percibir la realidad como se merece, ¿verdad? Lo que sí que es cierto que cuando una mente no está cultivada o una mente pues no está trabajada, la mente tiende a trabajar sobre los opuestos, es decir, se polariza muy rápido hacia el placer y desecha en este caso el dolor, en este caso, ¿no? Y sabes que la vida pues va siempre a la par, ¿no? Nos trae siempre un par de opuestos y la clave está en integrar ese par de opuestos. En unos momentos pues podemos percibir ese bienestar, no debemos aferrarnos, pero de la misma manera pues la vida nos trae a veces momentos de malestar, siempre nos trae la luz y la oscuridad, nos trae siempre el par de opuestos. La clave está en precisamente integrar, ¿no? Lo que sí que está claro que en ese camino del autoconocimiento, el detonante, desgraciadamente, no está en los momentos de placer, no está en esos momentos de quizás de sosiego, de paz interior, de esa felicidad que no responde a nada, sino que en el despertar, muchas veces ese trampolín hacia esa mirada interna siempre viene precedida o acostumbra, desgraciadamente, a acontecer en esas famosas noches oscuras de las que hablaba San Juan de la Cruz. Y es verdad, yo en mi experiencia personal necesité de una noche oscura, en este caso, pues a través de la enfermedad, a veces, desgraciadamente, pues puede ser por la pérdida de un ser querido, puede ser por la ruptura sentimental. A veces esas noches oscuras son las que desgraciadamente nos hacen darnos cuenta que quizás esa vida que llevamos inmersa en los deseos, en el mundo material, en el culto a las prisas, a la velocidad, pues todo eso al final pues nos damos cuenta que no nos lleva a ningún sitio. Únicamente nos lleva al dolor y al sufrimiento. Y es en esos momentos cuando empezamos a darnos cuenta y a percibir que quizás no es el camino que debemos recorrer, sino que hay otro camino pues que está no muy lejos de nosotros, sino que está precisamente dentro de nosotros, ¿no? Y yo creo que es ahí, ¿no? Esas noches oscuras, sin lugar a dudas, ¿no? Sergio, precisamente las noches oscuras y el sufrimiento rescato una frase que tú has dicho: si deseas algo, empieza por su opuesto. La pregunta es, ¿quienes han experimentado sufrimiento o incluso quienes están experimentando sufrimiento están más cerca de la felicidad? Sí, esa frase me parece capital, es de Lao Tse, hay que ponerlo siempre en un contexto. Yo creo que, y eso es un sentir que siempre he compartido, todo absolutamente está compartido. Los grandes maestros nos han dado un camino, nos han dado siempre una guía y creo que es honesto el hecho de poder siempre pues, compartir lo que otros han dicho, no apropiarse de que desgraciadamente también está muy de moda en el mundo a veces en el mercadillo espiritual,
cambiamos 3 palabras ¿verdad? Y nos apropiamos de ciertas cosas. No, o sea, es un concepto muy claro. Es decir, si quieres conseguir algo en términos de desapego, por supuesto, empieza por lo que rechazas. Es decir, al final, lo decía Jung también en aquello de que lo que aceptas te transforma, ¿verdad? Y lo que niegas te somete, ¿verdad? En términos de sufrimiento, yo creo que es muy importante tener claro lo que es la felicidad. Y es ahí donde a veces sí que no comprendemos muy bien, desde la versión occidental, nuevamente, entendemos que bienestar y felicidad van de la mano y son 2 conceptos totalmente diferentes. La felicidad no es algo que responda absolutamente a nada. Por tanto, no son momentos que podemos experimentar pues estando en compañía con alguien, recibiendo algo material, obteniendo a alguien, cambiando de trabajo. Eso no es felicidad, no nos engañemos. La felicidad nunca responde ni a un qué y nunca conlleva sufrimiento. Es decir, si uno lo reflexiona con detalle, pues puede poner, por ejemplo, el ejemplo de pues una pareja, por ejemplo, ¿no? Y dices, bueno, es que la pareja me da felicidad. Bueno, pero a veces en un viaje la pareja pues puede estar o no puede estar. Esa pareja a lo mejor, por como nos pasa a todos, pues tiene un punto final también. Al final acabará su recorrido y trascenderá. Ahí habrá dolor, ¿verdad? En la pérdida hay un dolor. Por tanto, si hay dolor y, por tanto, si sostienes a través del tiempo el sufrimiento, eso no puede llevar felicidad. Es decir, la felicidad, y eso sí que es muy claro, es incausada. No responde a nada ni a nadie y, por tanto, es permanente. Es permanente porque es una esencia de nuestro ser y eso es genuino. A partir de ahí, todo lo que nos genere estados emocionales, sobre todo de momentos de placer, de bienestar, pongamos la etiqueta que quiera, pero teniendo claro que, lógicamente, si nos da un momento de bienestar, también nos generará malestar, sin lugar a dudas. Por tanto, a las personas que estén en ese proceso inmersos en las garras del sufrimiento, lo más importante es darse cuenta del sufrimiento, es reconocer el sufrimiento, no querer escaparse del sufrimiento, sino reconocerlo como tal y ver cuáles son los mecanismos que activan el sufrimiento para ir poco a poco trascendiéndolos de nuestra vida, por supuesto, ¿no? Esa es un poquito la clave, ¿no? Uno de los presupuestos de la conciencia, ¿no?, es darse cuenta de que todo es impermanente, ¿no? Todo lo existente es impermanente. Pues, y tú ahora mismo acabas de mencionar que la felicidad es incausada y es permanente. Por supuesto. ¿No responde la felicidad también a esa máxima de impermanencia? Es decir, esa famosa frase manida que dice la gente, es que la felicidad son momentitos, la felicidad no es constante. ¿La felicidad para ti está por encima de esta impermanencia y 24/7 está para todos, en todo momento, a nuestra disposición? Por supuesto, o sea, lo que tenemos que tener claro que en nuestro ser, en nuestra naturaleza más íntima, en nuestra naturaleza sagrada, en lo que somos verdaderamente, lo definen 3 adjetivos. En Oriente hablan del famoso Sat Chit Ananda. Al final es nuestra voluntad, es la consciencia pura, es una sabiduría, rasgo propio de lo que somos verdaderamente y por ende también la felicidad. Ese Sat Chit Ananda, eso es propio nuestro, eso no responde a nada, eso es propio de nuestro ser, eso lo llevamos con nosotros, ¿no? En el momento de que entramos en la materia y nos olvidamos de nuestra naturaleza divina, de lo que somos, ese Satchitananda, esa sabiduría se convierte, por ejemplo, en conocimiento. Ese placer, o sea, esa felicidad incausada se convierte en placer, pero eso es en el momento de que perdemos nuestra naturaleza, en el que nos olvidamos de quiénes somos y nos identificamos, por supuesto, con nuestro yo físico, mental y emocional. Pero lo que somos verdaderamente, eso es condición sine qua non de que esa felicidad, esa ananda, esa verbigracia que hablaban los cristianos, da igual, el nombre en definitiva es lo de menos, pero eso no responde a nada y eso es una condición nuestra, es la isla esa famosa interior de la que hablaba Buda, que podemos recurrir siempre a ella. Eso está cerrando los ojos, quitándose un poquito el parloteo de la mente, encontrar esa conexión íntima. Eso es Ananda, esa es la felicidad de la que hablamos. Y eso, por supuesto, que acompaña al ser humano y lo acompañará siempre hasta el final de los días. Pero no podemos conducir y reducirlo, lógicamente, a momentos temporales. Es atemporal, no responde a ninguna línea de tiempo, ni responde, como insisto, porque a veces siempre se crea esa duda,
a ningún condicionamiento. El tema de la impermanencia es un elemento capital. Yo siempre en los compartires me refiero a él porque creo que es muy importante a la hora de darnos cuenta de muchos de los elementos, no solo materiales, sino también de los elementos de pensamiento y elementos emocionales. Es decir, por supuesto que como seres sintientes que somos, tenemos pensamientos. Por supuesto que como seres sintientes que tenemos emociones. Pero la impermanencia nos dice que de la misma manera que llegan las cosas, también desaparecen. Entendemos que esa impermanencia está sujeto a esos famosos, en el Oriente se hablan de skandhas, pues ese yo físico, esas percepciones, esas sensaciones, esas formaciones mentales. Pero eso tiene que ver con lo perecedero del ser humano, no con lo imperecedero. Lo imperecedero, lo eterno, lo que realmente somos, eso no morirá, jamás morirá, ¿no? Es decir, y eso sí que ahí están esos atributos que realmente pues, son los que sostienen los pilares fundamentales. No sé si he sabido acercarme a tu pregunta con... Sí, Sergio, al final es un poco lo que decías al principio, ¿no? Precisamente esa diferencia que tú marcabas entre el pensamiento de Oriente y Occidente, y es que quizá en Occidente buscamos la felicidad afuera, ¿no? Vamos buscando algo que nos traiga una felicidad que pensamos que en nosotros no está, y lo que tú nos intentas explicar, o así lo entiendo yo, es que realmente la mirada es hacia adentro, que cuando uno entra esa felicidad está esperándonos en todo momento. Esto me recuerda a una frase que decía Krishnamurti, hablando del individuo. Decía que el individuo era una unidad completa e indivisible. También la conciencia se define como unidad y, sin embargo, antes tú lo mencionabas, que vivimos en esta existencia desde la dualidad. De esta manera, no se entiende muy bien que haya un individuo que es una unidad, es completo, es indivisible, que hay una conciencia única, y, sin embargo, hay personas felices y personas infelices. Entonces, ¿qué obstáculo tenemos que salvar para regresar a esa unidad y que no existan personas felices o infelices, sino que nuestra mente o todo lo que somos lo pongamos al servicio de esa conciencia, de esa unidad y de esa felicidad única? Sí, sí. Al final es lo que tú estabas compartiendo. Hay una unidad y es muy clara, y es una unidad, pero es una unidad que tiene que ver con el ser. Y eso sí que es importante que le pongamos, o con la conciencia, cada uno con donde se sienta cómodo. Y en esa unidad, porque a veces hablamos de la vida, es que la vida, ¿no? La vida somos nosotros. Y la vida se despliega a través de ti, se despliega a través de mí, se despliega a través de todos los seres sintientes. Y es ahí la gracia de la diversidad. Por eso hablamos siempre de una unidad en la diversidad. La forma en la de percibir las cosas, cuando entran ya los procesos mentales, cuando entran los procesos emocionales, cuando entra la identificación al personaje y el aferramiento al personaje, uno de los rasgos identificativos, por supuesto, es precisamente la dualidad. Es decir, la mente no cultivada, porque una mente cultivada y trascendida en relación a los opuestos, en relación a la fragmentación que hace de la vida, es el ejemplo claro. La consciencia es un espejo. El espejo únicamente refleja, ¿verdad? El espejo no opina si esto está bien, si esto está mal. Un espejo roto, cuando se cae al suelo, se fragmenta. Y vemos ese espejo que era uno y lo vemos en diferentes partes, ¿no? Pero al final sigue siendo un espejo. Entonces, la idea es empezar poco a poco a poner orden en nuestros procesos mentales y emocionales para percibir que entre tú y yo no hay diferencia, pero somos uno desde la consciencia, no somos uno desde la personalidad o desde tu yo físico, mental y emocional. A veces lo hablaba no hace mucho con un gran amigo que es Emilio Carrillo, y hablábamos justamente de todo esto, ¿no? De que ahora, pues, desde la psicología occidental se ha hablado mucho del espejo, de las sombras. Bien, todo esto está muy bien, pero yo soy tú y tú eres yo cuando somos desde la consciencia. Yo soy tú y tú eres yo, pero no soy desde tu yo físico, mental y emocional. Yo me puedo proyectar ante ciertas cosas, pero hay ciertas cosas de ti que no son mías, no las asumo como tal, las asumo desde la consciencia. Entonces, hay que tener muy presente, y vuelvo otra vez a insistir, que esa unidad de la que hablamos la tenemos que percibir desde lo divino. Y no lo podemos en ningún caso percibir desde la mente, desde una mente, vuelvo a insistir, poco trabajada. Cuando somos capaces de poner a la mente a nuestro servicio mínimamente, cuando somos capaces de esas gafas ponerle un poco de nitidez,
para poder ver la vida. Ahí sí que empezamos a tener atisbos de que pues la vida es una, que no hay diferenciación entre un árbol, entre un ser sintiente, entre cualquier ser humano y nosotros. Pero, insisto, tiene que ser desde una posición de discernimiento, y el discernimiento no se cultiva desde la mente concreta, desde la mente parlanchina, que es donde tratamos de ver la unidad, y desde ahí no la vamos a poder ver nunca. No sé si te responde. Dices, Sergio, una unidad en la diversidad. Creo que es una frase de Kabir, si no estoy mal. Kabir, por Puede supuesto, ser. Precisamente esto me lleva al conocimiento al final, que es, digamos, tu pelea, ¿no? Y todo lo que transmites siempre haciendo eco de las voces de otros, ¿no? De grandes sabios y de grandes maestros que nos han aportado tanto conocimiento y tanta sabiduría. Al final ese conocimiento, desde mi punto de vista, y yo creo que desde el tuyo vas a estar de acuerdo conmigo, es evolución. Cuando aportamos información, aportamos conocimiento, podemos dar un salto y seguir creciendo. Es verdad que yo ya no creo en los métodos del periodismo tal cual es en la actualidad, ¿no? Pero sí que sigo creyendo en la base, en el fundamento del periodismo, que es liberarnos a través de la información, evolucionar a través de la información y transformarnos a través de la información. Cuando alguien precisamente está en esa transformación, está evolucionando, ha elevado un poquito su conciencia y está más cerca de sentir esa unidad o ya lo siente, pero está en una sociedad, en esta diversidad, en una sociedad que probablemente no vea las cosas de esta manera. Y evidentemente tampoco se trata de ser unos ermitaños de asfalto, ¿no? Que aislarnos del mundo y no vivir en sociedad. Precisamente desde el periodismo y desde este tipo de información, a mí lo que me gustaría es integrar esta información a todo el mundo y no a unos pocos iluminados. ¿Cómo podemos facilitar estar inmersos en una sociedad fragmentada, en una sociedad de pensamiento diverso, donde hay conflicto, donde las personas probablemente o muchas de ellas no ven las cosas como tú? ¿Cómo se puede convivir pensando en la unidad desde un punto de vista tan fragmentado y tan diverso? ¿Cómo podemos explicarle a alguien que no hay que luchar por la paz, que la guerra no es el medio para llegar a la paz, que no somos quien para decidir sobre la vida de los animales, que no somos víctimas de las circunstancias sino responsables de ellas? Es decir, cuando uno toma conciencia de cuál es su papel en el mundo, si decimos a un político no es distinto a nosotros, sino que es un reflejo de lo que somos. Cuando empezamos a tomar conciencia de cada cosa que nos está rodeando, pero los demás no, ¿cómo hacemos para convivir en sociedad bien y seguir nuestro camino de evolución? Mira, hay un proverbio sufi que lo utilizo con mucha frecuencia porque precisamente me ayuda mucho a veces a tomar conciencia de lo que dices, ¿no? Y dice, hay que estar en el mundo, pero sin ser del mundo. O sea, al final es una posición que dices, bien, vivimos en el mundo en el que vivimos, por supuesto, pero cuando entramos en un estado, en un proceso de conciencia y tratamos de recuperar, simplemente darnos cuenta de quiénes somos, empezamos a darnos cuenta que hay cosas en el mundo, por supuesto, que están ahí presentes, pero que no tienen nada que ver con nosotros. Es decir, que sabemos que hay información, pero que también hay desinformación. Y de la misma manera que hablábamos de esos pares de opuestos, tenemos la capacidad, la consciencia de empezar a darnos cuenta y de percibir dónde está nuestro camino. ¿Qué quiero decir con todo ello? Es decir, al final todo esto no deja de ser estados de conciencia. Yo me pongo, por ejemplo, yo hace 5 años, Sergio no pensaba y sentía de la misma manera. Es decir, mi estado de conciencia hace 5 años era el que era, ni bueno ni malo. A día de hoy, Sergio, gracias a las experiencias, porque la vida, lo único que nos hace cambiar nuestro estado de conciencia son las experiencias. A medida que vamos entrando en experiencias, empezamos a percibirnos y a percibir la realidad de otra forma, ¿no? Eso, en definitiva, le pasa a todos los seres humanos. O sea, se perciben a sí mismos y a la realidad de acuerdo a las experiencias que van haciendo. Yo siempre digo, para mí, y así lo percibo yo y así lo siento, la mejor forma de querer transformar el mundo, y como decía Gandhi, ojos nuevos para un mundo nuevo. Es decir, esa transformación externa que tanto anhelamos tiene que venir precedida de una transformación interna. Entonces, ¿dónde está la llave de todo esto? Es decir, ¿cuál es la herramienta que todos podemos poder gritar a 4 vientos para que, oye, empieza ya, con tu ejemplo? Eres el ejemplo que tú necesitas las personas. Yo trato humildemente, en mi proceso estoy, en mi camino, por supuesto, pero trato con mi presencia de poder, con mi ejemplo, no soy ejemplo de nada, pero ejemplo de para que otro ser se pueda ver en mí mismo. Si yo estoy diciendo, y decías tú muy bien, hay que ser compasivos,
pues tenemos que tratar de ser compasivos en nuestro día a día, no yéndonos al Tíbet y plasmarlo en como el camino de los eremitas que se encierran pues 19 horas, que está muy bien, porque hay encarnaciones que las hemos vivido así, unas hacia afuera y otras hacia adentro. Pero nuestra espiritualidad, la conciencia está en nuestro día a día, yendo a comprar el pan, que la gente se puede impregnar de lo que somos, sin hacer espavientos, sin hacer alardes de nada, sino simplemente con una mirada, con un gesto, con una ayuda, viviendo desde la austeridad, tranquilo. No quiere decir pues no tener absolutamente nada, por supuesto, pero percibiendo dónde están esos destellos de lo que somos verdaderamente. Y cuando con nuestro ejemplo podemos salir a la calle, estoy seguro que todo eso puede ayudar a otras personas, ¿no? Sin necesidad de cambiar lo externo, porque, por desgracia, todo lo que tiene que ver con cambio al final viene de la mente. Todo lo que viene con la transformación tiene que ver con la consciencia y es muy importante entender muy bien el significado. Y, por tanto, lo que sí diría es, sal a la calle dando tu mejor versión para que otro ser humano se pueda reconocer a través de ti. Y yo creo que ese también ha sido uno de los grandes mensajes que nos han dado los grandes seres humanos, ¿no? Déjate de pelear, déjate de luchar, empieza por ti, conviértete tú en el propio sendero, deja de técnicas, tú contigo mismo. Y a partir de ahí, pues, sal a la calle a poder, pues eso, compartir, deja el competir, trata de dar lo mejor que tienes contigo mismo gracias a otros seres humanos también que puedan impregnarse. Yo creo que esas son las grandes cosas que las llevamos todos, los llevamos todos dentro. O sea, no es algo que tengamos que aprender en ninguna universidad, en ninguna escuela, sino todos esos rasgos y destellos de nuestra divinidad, pues que realmente se puedan plasmar en nuestra cotidianidad. Simplemente eso. Hablamos constantemente del conocimiento y al final es una sabiduría que, como tú acabas de mencionar, es intrínseca, ¿no? La llevamos dentro. Yo recuerdo, hablando un poquito de esto, recuerdo en la entrevista que hicimos, porque yo tuve la suerte de entrevistar previamente, no hace muchos meses además, a Sergio en Mindalia Televisión, y yo me quedé con los comentarios, con las impresiones de las personas y, por supuesto, la mayoría de los comentarios iban dirigidos a destacar tu genio, ¿no? Y lo bien que hablabas, pero también había personas que hablaban de la dificultad, ¿no? Decían, es que él está iluminado, ¿no? O es que para mí es muy difícil de comprender. Tú decías que evidentemente no era intelectual, ¿no? Sino trascendental, pero ¿es un conocimiento que empieza por la teoría o es un conocimiento que primero te toca y que luego tú, cuando te empiezas a abrir a ello, indagas y te informas y evolucionas en ese sentido? Efectivamente. Yo creo que la diferencia, ya lo has dicho muy bien, el conocimiento simplemente lleva consigo acumular. Y conocimiento lo podemos acumular y de la misma vez que acumulamos también al final lo acabamos perdiendo. La sabiduría, y antes creo que lo he compartido, el Satchitananda, tiene que ver con la sabiduría. La sabiduría es un recuerdo de nuestra alma, de nuestra divinidad. Y si es un recuerdo es porque ya lo hemos vivido. Por tanto, ese recuerdo muchas veces viene a veces simplemente con una experiencia, simplemente viene en el silencio, que aparecen cosas. Al final tiene que ver con eso, con lo sagrado nuestro. Y por tanto, muchas veces esa sabiduría se evoca a través de las experiencias. Una vez está simplemente pues, ejerciendo, incluso durmiendo. A veces la sabiduría se plasma también en esos sueños lúcidos. La sabiduría está ahí, lo único que trata es de evocarla, de recordarla. De hecho, recordar viene de un verbo que es recordis, que viene del latín y nos dice volver al corazón. Recordar es eso, es volver al corazón y ahí está todo. Lo que pasa que a veces ese proceso lo hacemos desde lo intelectual, lo hacemos desde lo racional y lo hacemos desde la mente. Y la mente ese proceso no lo puede hacer, porque esto tiene que ver con lo trascendental. Y lo trascendental tiene que ver con lo superior. Y no podemos llegar desde lo concreto a lo superior, sino que tenemos que plasmar lo que somos. Y tenemos que desarrollar lo que somos, porque lo que somos, Estefanía, ya lo somos. Es que esto es lo curioso. O sea, lo que somos de verdad, nuestra naturaleza primigenia, no hace falta ir a ningún sitio, no hace falta recorrer nada, no tenemos que emplear ninguna técnica, sino simplemente evocarlo, plasmarlo en nuestro día a día.
Por tanto, todos somos sabios, por supuesto. Lo único es cierto que el proceso, el desarrollo evolutivo en consciencia, pues cada ser humano pues lleva sus tiempos, lleva sus ritmos, unos llevan más encarnaciones, otros llevan menos encarnaciones, y ese evocar y ese recuerdo pues se hace de acuerdo al proceso evolutivo de cada ser humano. Pero eso está, nuestra alma ya lo sabe. Platón lo expresaba muy bien, decía al final, la reminiscencia que simplemente es un recuerdo de nuestra alma. El conocimiento, entre comillas, que él decía, únicamente es un sucedáneo de nuestra sabiduría que viene del alma. Por tanto, no entremos tanto en lo intelectual, sino más en lo trascendente. En preguntarnos en silencio a veces simplemente un pequeño ejercicio, pues decir, le voy a dedicar hoy media horita de mi vida con los ojos cerrados a hacerme preguntas trascendentales. ¿Quién soy yo? ¿Qué es la vida? Y no hace falta acudir a ningún libro. Seguro que en un momento de silencio hay algún susurro, a veces en forma de intuición, a veces en forma de inspiración, espíritu, inspiración, y eso está ahí. Y por tanto no se aprende ni con teorías, ni con libros, ni haciendo muchos cursos. Agraciadamente, claro. Entonces, Sergio, todos somos espirituales, incluso los que reniegan de ello. Por supuesto, la doble naturaleza del ser humano, quieras o no quieras, siempre nos acompaña. Somos en una dimensión espiritualmente hablando y en otra dimensión, por supuesto, terrenalmente hablando, pues lo que vemos, físicamente, emocionalmente, etcétera. Pero aunque no queramos o aunque queramos, lo que somos, lo somos. Eso es así. Eso está claro que en este proceso de recuerdo, porque al final simplemente es un recuerdo, cuando entra el espíritu a través de nuestra alma en la materia, ahí se produce el gran olvido, el famoso gran olvido del que hablan todos los maestros, de forma consciente también, para que empecemos ese viaje de recuerdo, de darnos cuenta de quiénes somos. Si no, no tendría sentido este juego, ¿verdad? Entonces, por supuesto, quieras o no quieras, lo que somos de verdad, pues somos eso, somos divinidad. Pero es más, nos dicen los grandes maestros que no es que los seres humanos únicamente seamos divinos, es que todo lo que hay en la existencia es divino. Todo es Dios y Dios es todo, como se decía. Todos los seres sintientes, cualquier forma, todos los elementos de la naturaleza, todo está impregnado de esa chispa divina, ¿verdad? Por eso está esa unidad de la que tú antes también compartías, ¿verdad? Suena muy bonito, Sergio, pero te he escuchado decir en muchas ocasiones, con mucha vehemencia y muy contundentemente, que estamos absolutamente peleados con la vida, ¿no? Y que ahí radica también uno de los grandes problemas y de las grandes losas e impedimentos a la felicidad. Entonces, esto nos lleva al concepto de aceptación, que es algo que tú también comentas pues, en muchas de tus charlas o en casi todos tus vídeos, ¿no? La aceptación. Aceptar la vida tal y como viene, pensando que es una inteligencia muy superior y que ella es sabia y que nosotros no tenemos más conocimiento que ella. Pero claro, muchas personas que están viendo este vídeo en este momento dirán, vale, no es lo mismo aceptar la vida desde la serenidad, desde unas circunstancias amables, que desde una comodidad, que aceptar la vida desde un punto de dolor, de tragedia, de enfermedad, o pon el ejemplo que tenemos muchos en los telediarios, ¿no? Para poner. Entonces, aceptación, ¿cómo podemos entender que debemos de aceptar la vida, sea cual sea la circunstancia negativa o positiva, y no ir hacia algo mejor? Sí. Mira, yo creo que uno de los rasgos fundamentales, hay muchos, pero uno de los rasgos fundamentales cuando uno empieza poco a poco a desidentificarse de lo que no somos, es decir, somos lo que somos y hay una parte que, por supuesto, podemos decir con claridad que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo astral, un cuerpo mental, por supuesto, y un cuerpo energético o etérico. Eso, por supuesto, que lo podemos decir y es evidente. Bien. Pero eso tenemos que tener todos muy claro, que eso es perecedero. Eso tiene los días contados. Y nuestra esencia no está ahí. Y, por tanto, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno está muy identificado con el personaje, o el pequeño yo, o el ego, ponerle el nombre que cada uno considere, no nuestra naturaleza divina, insisto, ahí hay unos rasgos muy claros, ahí hay unas características muy claras. Y una de ellas, entre otras, el tono negativo ante la vida, crecen los problemas, el pequeño yo le encantan los problemas, los crea, luego los trata de resolver, pero uno de los rasgos que si me dijeras, ¿cuál es del pequeño yo? Uno de los rasgos principales, la falta de confianza en la vida.
el pequeño yo no tiene confianza en la vida, porque el pequeño yo trata de hacer las cosas de acuerdo a sus conveniencias. Es decir, el pequeño yo cuando llueve se queja porque llueve. El pequeño yo, cuando hay tráfico en la carretera, se queja porque hay tráfico. El pequeño yo no está de acuerdo con nada, absolutamente con nada. Si en las cosas mundanas el pequeño yo se queja y a todo le ve problemas y todo lo tiñe de negativo, por supuesto, en las cosas trascendentes no puede tener una mirada seria. Por tanto, el pequeño yo lo primero que establece en su vida es la desconfianza. Ve amenazas en todo. ¿Pero por qué? Para no perder su supervivencia. Cuando uno empieza a tomar riendas conscienciales de su vida, el pequeño yo se va desplazando poco a poco. ¿Y qué hace el pequeño yo? Se revela. Dice, oye, que yo estoy aquí, que he llevado siempre el mando de tu vida. Ahora, ¿cómo puede ser que empieces a darte cuenta de quién eres y me pongas a un lado y me desplaces? Entonces, uno de los rasgos claros cuando una persona está plenamente identificada con su yo físico, mental y emocional es la desconfianza ante la vida. Es decir, es como si entendiera que hay un francotirador en el cielo y que está en algún momento u otro esperando a dispararle en algún momento porque, bueno, si no es esto, será lo otro, si no, igual es el trabajo. Reina la desconfianza en nuestra vida. Y, por supuesto, si reina la desconfianza en la vida del pequeño yo, la falta de aceptación van de la mano, confianza, aceptación, el binomio confianza, aceptación, por supuesto que estará presente. La falta de aceptación, el pequeño yo se revela, no lo acepto, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Entonces, claro, es ahí, ¿no? El cambio de conciencia cuando uno empieza a darse cuenta, empieza a ver y a percibir nítidamente que todo está unido, que todo está relacionado, que no existen las casualidades, que todo son causalidades. Yo hoy estoy aquí gracias a las experiencias que he vivido, que sin aquellas experiencias yo no podría estar aquí ahora mismo, ni Estefanía, ni yo compartiendo, ni todos los seres que nos estén escuchando. No, todo está unido, por tanto, eso la mente, nuestro pequeño yo, no lo puede percibir y, por tanto, él entra en esa dualidad de falta de aceptación, falta de confianza y, por supuesto, el pequeño yo, versión espiritual, porque el pequeño yo también se camufla en esos procesos falsos de espiritualidad, a veces con la resignación. Ese es otro rasgo del pequeño yo. Como no acepta y al final dice, bueno, como la conciencia tiene que aceptar, pues entro en otro proceso, que es el proceso de la resignación. Me cruzo de brazos y, bueno, pues porque tiene que ser así. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Eso es otro matiz del pequeño yo. Y hay que darse cuenta. Cuando uno se entrega a la vida, Estefanía, se entrega por completo. Tiene claro desde su ser, desde lo más íntimo. Es una sensación difícil a veces de explicar, pero que está bien, todo lo que recibe, sabe qué es lo que corresponde. No hay bueno, no hay malo, simplemente son experiencias y sabemos que esas experiencias son las que nos van a nutrir, las que nutren a nuestra alma, todas indistintamente. Por supuesto, todas las experiencias cuya frecuencia vibracional es elevada, experiencias fraternales, experiencias de cooperación, experiencias de altruismo, pues sin lugar a dudas son las que nos impulsan, por supuesto, nuestro proceso en consciencia. Pero no podemos descatalogar las que realmente no nos gustan en términos del pequeño yo. Por tanto, te diría que sí, por supuesto, confianza, aceptación es un elemento que tiene que ver con nuestro ser, entrega y rendirse en el buen sentido de la palabra a la vida, porque percibimos que lo que llega y lo que sale, lo que llega y lo que sale están en perfecta armonía y no vivir sometidos a los dictámenes de nuestro pequeño yo que a todo pues le pone la etiqueta, ¿verdad? Esto sí, esto debería de ser así. Yo a veces simplemente reflexiono, ¿no? Y digo, ¿cómo que debería de ser? O sea, me estoy poniendo yo ante 7.500 millones de seres humanos y soy yo con mi piensocentrismo de lo que debería de ser en esta existencia. Pero hay que ser tan egocéntrico y tan egoico para determinar lo que debería de ser. Bueno, es un pequeño, lo hago así a modo de un poco de forma coloquial, pero sí, la falta de aceptación y de confianza son destellos del pequeño, sin lugar a dudas. Si de pronto, Sergio, tenemos destellos de lucidez y nos damos cuenta de que estamos en la piel de ese pequeño yo, intuyendo que si hay un pequeño yo, hay un gran yo, ¿qué hacemos en ese momento para soltar la mano al pequeño e irnos con el grande que
yo creo que por todo lo que dices nos va a proporcionar un poquito más de felicidad, ¿no? ¿Qué podemos hacer para abandonar al pequeño yo? Por supuesto, pues mira, solo hay que hacer una cosa y es muy sencilla y creo que nos puede ayudar a todos, es darse cuenta. Simplemente, tomar conciencia. Es lo único que hay que hacer, porque el pequeño yo tiene muchas argucias y rápidamente cuando empezamos a tomar mecanismos para evitarlo, todavía se hace más fuerte. Entonces, el pequeño yo, a base de darnos cuenta a lo largo del día 30, 40, 60, 80 veces, porque pasan muchas cosas a lo largo del día, el pequeño yo poco a poco se va desplazando. Y simplemente hay que hacerse esta pregunta, es ¿de qué me tengo que dar cuenta en cada momento? Pues llega una emoción, llega un pensamiento que nos hace reaccionar de forma compulsiva, que nos hace reaccionar de forma instintiva. No hay que hacer nada, date cuenta, obsérvalo, dale espacio y acéptalo. Simplemente eso. Ese es el famoso testigo interno del que hablan los budistas. Dicen los grandes maestros que un ser humano de a pie, que no se haya cultivado mínimamente la distancia, el tiempo de recorrido entre el pensamiento y el acto, es decir, entre que llega el estímulo, procesamos el pensamiento, son 40 milisegundos. Es decir, reaccionamos muy rápido ante el estímulo, ¿verdad? En cambio, una persona pues, que es capaz de recibir ese estímulo, respirar, darse cuenta y tomar la acción correcta, estaría alrededor de unos 200 milisegundos. Es un pequeño ejemplo para que nos demos cuenta de que ahí está, ¿no? En ese darse cuenta entra mucho ese proceso, ese espacio de permitirnos no entrar de lleno de forma reactiva ante la vida, ¿verdad? Sino por respirar, por supuesto, tomar unos segundos de que entre esa emoción en nuestro cuerpo, permitirnos sentir esa emoción y ya está. Y de la misma manera que llega, aceptarla. Ese es el mismo trabajo que se hace en la meditación o en cualquier elemento introspectivo. Darle espacio a todas esas nubes en forma de pensamientos que van pasando, las vamos observando y de la misma manera que las observamos, las dejamos que se vayan. Por tanto, es una tarea pues, que necesita perseverancia y consistencia en nuestro día a día, en cualquier emoción, en cualquier pensamiento, observarlo sin juicio alguno, porque a veces, si el otro día me compartía una persona, es que me entran unos pensamientos que a veces yo tranquila, o sea, a veces los pensamientos muchos no son nuestros. Hablabas antes de los medios de comunicación. Desgraciadamente, una de las cosas que tuve que hacer en un momento dado es la desconexión absoluta de todo lo externo en términos de prensa, en términos de... Eso me dio paz, me dio tranquilidad, me dio mucha ecuanimidad, porque bien, verdad que a veces me dicen, es que tú no sabes ni lo que pasa en el mundo. Es verdad, lo reconozco, muchas veces no sé nada de lo que... Pero eso me permite que la calidad muchas veces de los pensamientos o los flujos de pensamientos no sean tan agresivos y tan incesantes como los que tenía antaño. Y en esos momentos uno simplemente se observa, no etiqueta si la emoción es buena, si la emoción es de rabia. A veces viene emoción de rabia. Bueno, pues bienvenida rabia. Hola rabia, ¿qué tal estás? Me doy cuenta de la rabia, la acepto y adiós muy buenas. Eso es tomar conciencia y eso llega un momento al cabo de días, al cabo de semanas, que nos vamos dando cuenta que el pequeño yo, pues bueno, se va apartando poco a poco, sin hacer nada. Y esa es porque como te quieras pelear con el pequeño yo, estás rendido. Ahí sí que te digo que no podemos hacer nada. Decías antes, las peleas no llevan a ningún sitio, incluso con nosotros mismos. O sea, ahí está la clave nuevamente de que la ofuscación, la confrontación, todo esto no conduce a nada, en ningún caso. Pues, Sergio, dejar de pelear y aceptar, ¿no? Para que el pequeño yo se vaya haciendo un poquito grande, se vaya haciendo mayor, ¿no? Y nos dé mayor serenidad. A mí todo esto de la aceptación, que es en lo que estamos ahora mismo ahondando, me lleva a una contradicción, pero dentro de este entorno, de esta nueva era del desarrollo personal y del autoconocimiento, para mí hay como dos cosas que no pueden darse a la vez. Y es, por un lado, la aceptación tiene mucho que ver con el fluye con la vida, ¿no? Todo es perfecto, todo tiene una buena razón, nada es casual. Y luego hay otro concepto que es el de vea por tus sueños, lucha por lo que quieres, vea por esa felicidad, cambia tus circunstancias, todo el poder está en ti. Y para mí es contradictorio, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos o equilibramos este determinismo por un lado y por otro lado esta aceptación y este fluye con la vida?
Sí, yo lo que tú dices, yo lo he percibido muchas veces. De hecho, creo que fue con el libro de La Ley de la Atracción cuando a mí me chocó claramente, ¿no? O sea, a mí ese libro, o sea, en vez de plasmar un recuerdo que realmente es una ley universal, es una ley alquímica, es una ley cabalística, la ley de la atracción es así, ¿no? Pero luego entra otra vez el pequeño yo. ¿En qué sentido? Es decir, el pequeño yo tiende a buscar las mil argucias para proyectar futuros que no existen, para proyectar profesiones que deberían de ser, estados de felicidad X, propiedades las mil y unas, sueña que conseguirás. Personalmente yo no lo siento así. O sea, yo siento que vuelves a estar en las manos del pequeño yo. No tiene nada que ver con la consciencia. La consciencia no tiene que ver con acumular, con retener, con poseer, con conseguir, con lograr. Todo eso no es consciencia. Yo entiendo que a veces de forma didáctica todo eso pues puede ayudar a entrar en el camino, en el sendero, ¿no? Una persona pues que está muy anclada en los pensamientos negativos, en una vida muy enganchada en la materia, yo entiendo que estas fórmulas puedan ayudarles a darse cuenta de algunas cosas, pero no es un camino serio, no es un camino para coger, para adentrarse con seriedad. No hay ninguna tradición espiritual seria que te diga que tienes que utilizar una vía, aferrarte a ella para luego conseguir una cosa. No, al final todos hablan de lo mismo. Es desapego, desasimiento, de vivir el instante presente, de no etiquetar las cosas, de ese fluir del que hablabas tú. Fluir es abrirse a la vida. Si tú te abres a la vida, no hay distinción entre lo que vas a recibir, si es bueno, si vas malo. Sabes que lo que vas a recibir es lo que realmente necesitas. Por tanto, no hay expectativas, no hay... todo eso es antagónico a lo que podemos a veces hablar en la nueva era, ¿no? De utiliza esta técnica para llegar a no sé dónde, para conseguir... Yo, con todo mi respeto y con todo mi cariño, siento particularmente que eso no... Para mí esos son pequeños atajos que no llegan a ningún sitio. O sea, al final entras otra vez en el mundo de los deseos, en el mundo de las proyecciones, en el mundo temporal, porque ahí aparece el futuro, y cuando hay que recorrer un futuro, ineludiblemente, y eso sí que te lo puedo asegurar, está el sufrimiento esperando. Por tanto, por supuesto que podemos transformarnos, por supuesto, internamente, pero ese trabajo es de dentro hacia afuera. No podemos hacerlo de fuera hacia adentro porque si no estaremos inmersos en las mil y una historias. ¿Que habremos cambiado nuestra consciencia un poco? Pues seguramente, pero eso a largo plazo, así lo siento y lo digo de forma humilde, por supuesto, para mí eso no tiene ningún sentido. Sergio, mira, ya para terminar, ahora que mencionas el futuro y mencionas el sentido y que también está tan de moda dentro de este mundillo, el propósito de tu vida, ¿no? Si hubiese un propósito, desde tu experiencia, por supuesto, desde tu opinión, si hubiese algún propósito por el cual estamos aquí, si existe un gran propósito al que debemos dirigirnos, ¿cuál sería desde tu punto de vista? Mira, el otro día lo compartía y decía que nuestra alma, cuando realiza la planificación prenatal, es decir, cuando en el cielo, en el Devachan, en los estados superiores, cuando ya hemos acabado nuestro tránsito y estamos integrando precisamente las experiencias que vivimos en su momento en la Tierra, ya empezamos a planificar la siguiente encarnación. Ahí, en esos elementos prenatales donde planificamos la encarnación, hay un elemento fundamental, que sin ese no podríamos encarnar, es decir, no podríamos experienciar la materia y que tiene que ver con nuestra naturaleza divina. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque a veces se apropia en la New Age al pequeño yo, nuevamente. El propósito de nuestra vida va ligado a nuestros dones y a nuestros talentos. Los dones y los talentos, es decir, todo ser humano tiene dones y talentos. Es el vehículo necesario para experienciar la materia desde nuestra dimensión espiritual. Solo tú y nadie más que tú tiene que aportar algo a la humanidad. Nadie lo hace mejor que tú. Eres tú con esas capacidades, cualidades divinas, sea lo que sea. Muchas veces por miedos, porque el pequeño yo pues empieza a boicotear, y ahí sí que es cierto que te dice, bueno, ¿cómo vas a hacer eso? Que se te da tan bien, ese canto, esa forma de tocar el piano, esa forma de entrevistar, cada uno sabe dónde están
esa naturaleza, ese rasgo, que es un susurro del ser, es que uno lo percibe. Otra cosa es que uno lo quiera ocultar, otra cosa es que los miedos se apoderen y no lo podamos expresar, pero ahí están, en los dones y talentos, donde está nuestro propósito de vida. Tenemos el deber de desplegar nuestros dones y talentos. Y ahí está el sentido de nuestra vida. A partir de ahí, cuando uno despliega esa parte de sí mismo a través de los dones y talentos, que es, en definitiva, su divinidad, ese es el mayor regalo que estamos haciendo al mundo. Tú estás dando lo mejor de ti, yo estoy tratando de dar lo mejor de mí, que en definitiva es lo que tú eres y lo que yo soy. Y a partir de ahí es cuando podemos discurrir en nuestro propio sendero y podemos ponerle un sentido claro a nuestra vida, que en definitiva es la vida una de la que hablábamos antes. Y no puede haber sentido a la vida si no damos lo que somos de verdad. Lo otro, pues, son sucedáneos en momentos dados que al pequeño yo le puede satisfacer el tener una vida, entre comillas, pues gozosa, tener trabajo a veces pues que nada tiene que ver con lo que uno ha venido a compartir. Yo no digo que esté mal, ni mucho menos. Yo he vivido también esas experiencias y hubo un momento que hubo que despojarse y poner orden y decir claramente, oye, sé honesto contigo mismo. Si sabes perfectamente que ese no es el camino, deja de engañarte ya. A partir de ahí uno tiene que reconectarse, ¿no?, con uno mismo y ponerse al servicio de uno mismo y al servicio de los demás, a través de lo que uno ha venido a regalar al mundo. Yo creo que ese es el mejor dharma, el mejor, ponerle el nombre que queramos, el mejor propósito de vida, ¿verdad?, que podemos dar al mundo. Nuestra mejor versión, en definitiva. Pues muchísimas gracias, Sergio, por darnos hoy tu mejor versión y por regalarnos todo tu conocimiento, que estoy segurísima de que es tu propósito y de que, bueno, aunque solamente a una persona le haya servido como pildorita de conciencia, pues bienvenido sea. Sergio, antes de despedirme de ti, antes de terminar, las personas que se hayan quedado entusiasmadas contigo, que quieran seguirte, ¿cómo pueden hacer para estar pendiente de tus conferencias, para estar pendientes de tus charlas, de tu trabajo? Sí, yo solo tengo 2 canales, uno que es el Facebook, que es Sergio Marina, y trato de compartir diariamente lo que voy sintiendo, no tengo ningún tipo de guión ni nada fijado, y luego a través de YouTube. Sí que me gusta pues compartir siempre todo de forma gratuita y todo lo que hago pues que pueda llegar, como tú bien haces también, al mayor número de personas posibles, y si puedes sumar algo en la vida de las personas, encantado. Mensualmente también realizo conferencias también gratuitas que puede asistir cualquier persona, para también vamos tocando diferentes temas que vamos compartiendo, y sobre todo yo que voy sintiendo o percibiendo que pueden sumar también en la vida de la gente, en definitiva. Publicamos en el mes de marzo, publiqué con prólogo de Emilio Carrillo también Vivir sin sufrimiento, que fue el primer libro, y ahora está a punto de nacer un segundo libro que ya más adelante daré algunas pistitas en relación a los miedos, que es una temática que sí que creo que, aunque tiene que ver con la personalidad, con el yo físico, mental y emocional, pero es importante comprender muy bien el papel que juegan los miedos en la vida de los seres humanos y de qué forma se pueden trascender para que también podamos reconectarnos con nuestra naturaleza, y tiene que ver con lo que hemos estado hablando en este compartir de hoy, por supuesto. Bueno, sin duda, el miedo, un gran tema que yo creo que da incluso para otra charla, así que nada, estaremos muy pendientes de esa nueva publicación, de ese nuevo libro, por supuesto de ti, de tu conocimiento y de tu sabiduría. Muchísimas gracias de nuevo, Sergio, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Estefanía, por tu invitación, y seguiremos avanzando de la mano y nada, gracias por todo nuevamente. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta pronto. Gracias.